Bueno, esta es una conversación muy especial y voy a explicar por qué. Porque es con un doctor muy fuerte, el doctor Padrón, que voy a ser infidente, me hizo una cirugía fundamental hace unos meses y de esa mesa de cirugía nació una amistad. ¿Por qué nació una amistad? Por la humanidad que representa el doctor Padrón y que a mí me impactó mucho porque hoy en día los médicos son unos técnicos, los médicos perdieron esa capacidad de acercarse al paciente, de verlo como un ser humano y Padrón lo hace. Entonces le dije, ¿por qué no hablamos de eso? Llevamos como un mes buscando porque él anda entre cirugía y cirugía hasta que hoy, después de haber operado 7 horas y aprovechando el paro, digo, hagámosla y aquí estamos. Así es. Doctor Padrón, muchas gracias por esta oportunidad. ¿Usted cómo vive la medicina? Porque si usted la vive distinto de otros médicos. Eso es lo que a mí, por eso estoy sentado aquí hablando con usted hoy. Bueno, primero gracias No, hombre, por gracias a la usted por la entrevista oportunidad. y sé que vamos a dejar un mensaje, que es la ¿Qué idea. es la idea La exactamente? idea es dejar un mensaje a quienes tengan la oportunidad de ver esta entrevista. La medicina hay que vivirla con pasión y queriendo y degustando lo que uno hace, con una sola meta: servir a la persona que le consulta a Exacto, uno. en La sentido de meta, servicio fundamental. la meta es, nos formamos médicos para ayudar. Y quien le consulta a uno le consulta por dolor en el alma, por dolor físico o por el dolor que le produce la enfermedad que tiene. Y que en ese momento ya hay un acto de confianza de ese paciente con el médico al cual le toca la puerta y Entonces, le ¿cómo se llega. gana uno eso? Es muy sencillo, la fórmula Está es muy inventada. sencilla. Ponerse al nivel del paciente. Para mí, Sí, ese ha sido el hecho, ponernos al nivel a del nivel sí. paciente. Cuando uno se pone al nivel del paciente, el paciente siente la capacidad de expresar todo lo que siente. Pero si el médico se pone en un nivel elevado por encima del paciente, el paciente no logra Mirando entrar. por encima del hombro, Pero como se dice. viceversa también. Si el paciente llega con ínfulas de estar por encima del médico, tampoco lo logra. Tiene que haber una De empatía manera, recíproca. exactamente. Entonces tiene que haber un sincronismo Eso. entre quien hace la consulta y quien consulta. ¿Y por qué se ha perdido esa dimensión humana del trabajo fundamental del médico? ¿Qué es ese? El trabajo con el paciente. Bueno, Por la ahí privatización de la medicina, por la tecnología, no sé. no tanto la privatización, yo creo que porque yo hago consulta privada y hacer consulta privada o por pago directo o por a través de instituciones es una forma de medicina privada. Yo creo que influyen varios Mm. factores, pero el que más se determina es la forma como está planteado el sistema médico. El sistema médico es un sistema que piensa en que él no se debe quebrar. Económicamente, el sistema médico actual nuestro, de la EPS, de la medicina prepagada, no nos podemos quebrar. Prima el interés, la preocupación económica. Exactamente. Entonces, ¿eso qué lleva? ¿A qué ha llevado? Sobre todo en las EPS, no en la medicina prepagada, porque la medicina prepagada No, pero sí. prácticamente se desarrolla en mi consultorio y yo soy el que pongo el tiempo. Acá, Y el paciente pone el tiempo de acuerdo a su patología. Pero en las EPS y en el sistema público de medicina, ahí el sistema le está imponiendo tiempo al médico. Pobre médico. Ahí sí tengo que defender yo al médico. Pobre médico. La institución le pone 15 minutos. Eso no es tiempo para nada. Eso es tiempo para establecer la para relación. establecer dónde Sí, nació usted, dónde sí, vive, qué le está qué le está pasando, sí, qué pasando. le han hecho, claro. A veces el paciente se identifica llorando, entonces hay que compartir ese llanto, etcétera. Y ahí se van 15, 20 20 minutos minutos. por lo menos. Entonces, esas instituciones tienen que lograr ampliar esa cobertura del tiempo de la consulta. Primer punto.
Segundo punto. Y lo restringe por razones económicas, de rentabilidad. Exactamente. Es una va buscando explotación del trabajo del médico. Pues. Lo segundo, hay una sobrecarga laboral, demasiadas consultas, no lo ve todos los días, y pocos médicos. Hay un déficit de médicos en Colombia. No, no es que haya déficit de médicos. O están mal ubicados. Sino que esas instituciones debieran tener más médicos, más especialistas, y no los ubican, porque quieren bajar costos a costillas, por decirlo así, empleando un término coloquial, que este médico trabaje en el servicio de urgencia y ocupe todas las horas. No, si se necesitan más médicos, se necesitan más médicos. Si necesitamos más especialistas, necesitamos más especialistas. Y están muy mal distribuidos cuando uno mira la distribución geográfica. Donde usted trabaja en la clínica Santa Fe y en el hospital. Ahora, en el mismo Bogotá, sin salirse de Bogotá, hay instituciones en Bogotá que lo tienen todo, por decirlo así. Hay otras instituciones que tienen nada. Y que no hablar del sistema de la medicina rural. Hospitales que son unos cascarones. Son casi puestos de primeros auxilios. Entonces, los médicos no quieren llegar allá. Voy a poner un ejemplo. Pero todavía hay año rural para los médicos. Formal. Cada día se va acabando. Sí, porque uno ya no ve. Y ahí tengo yo un tema. No, pues siquiera ahora lo vemos. No, es que ese tema de la medicina rural me recuerda y ahora me lo toca. Sí, el año rural que llamaban. Tengo ahí un punto básico. Pero quiero defender a las facultades de medicina. Porque a veces se habla de que el médico está deshumanizado porque no está. No, las facultades forman al médico con humanismo. La universidad al cual yo soy profesor, la Universidad de Rosario, forma a los médicos con una actitud humanística. ¿Sí? Todas las facultades de medicina, la Universidad Nacional, de donde yo salí, una formación humanística excelsa. Me imagino. Toda. Y así todas los Andes que tiene ahora tiene una formación humanística también. Es un hospital universitario. Todas las facultades pública, de medicina privada, en eso hay un elemento común. Tienen formación humanística y el médico también la tiene. Lo que está deshumanizando al médico es el sistema médico. El sistema médico es el que lo ha deshumanizado. ¿Por qué? Porque el médico va a una institución X, entonces la institución le dice, no, usted tiene que trabajar, verme un paciente cada 15 minutos. ¿Qué hace ese pobre médico? Entonces, creo que ahí está. Ese es el punto que hay que... Y hay mucho malestar entre los médicos. Esto se va a hablar mucho entre ustedes. Pues. Por supuesto. Además... Y el Ministerio de Salud se hace el de además, la lista gorda. Te voy a poner una comparación dale. Que llega a punto. El pobre médico no está teniendo los ingresos que debiera tener para mantener su vida privada. Hay que hablarlo así serenamente. Un parlamentario se gana 30 millones de pesos y un médico que trabaja 24 horas devenga 7, 5, 6 millones de pesos. ¿Eso qué es? Está sobreexplotado laboralmente y económicamente. Mientras que los otros tienen, además, mire, o sea, tengo que poner la comparación con un parlamentario porque es que lo veo todos los días. Sí. Les dan oficina, les dan carro, además de un buen sueldo, y termina en una buena pensión, una pensión de 25, 30 millones de pesos. Tiene el equipo de trabajo, la UTL, que además, la unidad de trabajo legislativo, 5 o 6 personas que ese pobre médico, solo. Primero, un mal sueldo. Segundo, su sistema de transporte tiene que costearlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso también crea en el médico un desasosiego y una sensación de que el Estado no está con él. Porque la medicina antes era distinta, ¿no? Los médicos antes eran reconocidos como personas, reconocidos como profesionales, reconocidos económicamente. Bueno, ese es otro punto. El médico de familia que de antaño se tenía era un médico torero
pero con formación médica. Sí, sí. Entonces, ese orientaba en la familia, Ah, y a eso es lo que tiene que llegar el sistema médico claro, nuestro. pues Que el médico se convierta en un médico de familia, de su grupo, de su barrio, etcétera, 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 etcétera. así no empezó la medicina en la Universidad de Rosario. Así. Pero No, en las tradicionales. sí, no, pero después Rosario trató de revivir Lo que esto. pasa es que el advenimiento de los sistemas médicos, patrocinado por el Estado y patrocinado por la parte privada, ha hecho que eso no se pueda manejar económicamente. Pero voy a un punto que ha deshumanizado al médico y ha deshumanizado la medicina, o por lo menos contribuye el año rural. La experiencia más formadora o autoformadora o autoevaluadora de lo que aprendí en la Facultad de Medicina, para mí fue el rural. ¿Y dónde lo hice en un pueblo, mire, interesante esto, un pueblo de Cundinamarca que se llama Caparrapí. Sí, sí. Zona de violencia. Sí, sí, aquí bajando. Sí. Cuando voy a Caparrapí, voy a la Secretaría de Salud a solicitar mi cupo, me atendieron muy bien. Me dice la Secretaría de Salud, me dice, doctor Padrón, usted va a ser rural en Caparrapí, cuando el último médico lo mataron hace 5 años. ¿Cómo va a ser posible? A mí eso fue muy violento. No, pero a mí eso no me impresionó. ¿Usted es el país? Hablé con mi padre, que era un gran consejero, además de ser mi amigo, y me dijo, tienes éxito si no te parcializas con nadie. Y no me parcialicé con nadie. Llegué, esa era una tierra de políticos tradicionales, ¿sí? Familias muy conocidas, inclusive uno de ellos fue alcalde de Bogotá. Y un pueblo con secuelas de violencia, liberales aquí, conservadores acá, guerrilla cerca. Eso para mí no fue un desánimo, fue un estímulo. Y entendió este país. Claro, entendí el problema. Entonces, yo allá era partero, era pediatra, era ginecólogo, era cirujano, era ortopedista. Entonces, como yo pasé en la Facultad de Medicina por todas esas áreas, ese era el momento de autoevaluarme. Entonces me di cuenta, ¿ve? Me gusta la cirugía. Estoy bien formado. Ay, me gusta la cirugía. Ahí me di cuenta, me gusta la cirugía. Yo quiero ser cirujano. Eso, mis mejores recuerdos médicos los tengo en la medicina rural. Le creo. Además que fueron un ahorro. Le creo. Fueron un ahorro. Y me compenetré con la gente, conocí a la gente, entendí a la gente y aproveché. ¿Ya todavía tiene conocidos? ¿O? Sí, pacientes que me buscan acá, familiares, etcétera, etcétera. Y me dio la oportunidad, un pueblo que no podía salir, en las noches estudiaba y me preparaba para los exámenes de admisión de mi especialidad. Entonces fue un año de bello trabajo y anécdotas lindísimos. Resulta que el mayor trabajo eran sábados y domingos, que era un pueblo panelero. La gente salía a llevar sus productos, y el viernes tenía yo que revisar a las prostitutas del pueblo, que estuvieran sanos, porque la Secretaría de Salud, todas las Secretarías de Salud tienen esa política de que listo, lo hacía y aprendí a conocer otro mundo, viendo el mundo de la prostitución, pero desde el mundo de por qué la gente llega a eso. Entonces, eso fue un aprendizaje más que médico sociológico. Yo aprendí sociología médica, es una escuela de sociología médica, la medicatura rural. Entonces, ¿a lo que quiero llegar? Hoy en día, resulta que el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud, cada día someten a menos oportunidades al médico a la medicina rural. Entonces hacen concursos. ¿Quiénes van a ser rural y quiénes no van a ser rural? Entonces, en ese concurso hay unos que no hacen rural. Pésimo para el médico. Se quedan en un hospital aquí de la ciudad. Y otros se quedan... Me voy a contar una anécdota. Tengo entendido que todavía existe, hay que averiguarlo,
Sanidad Portuaria del Dorado, del aeropuerto del Dorado, tiene medicina rural, un médico rural trabajando ahí. ¿Eso qué tipo de medicina es? No, nada. Nada. Entonces, en las áreas de violencia rural, por ser zonas rojas, se reduce a la mitad. Y hay unos rurales que están asignados a los hospitales universitarios, en donde los médicos aplican para desarrollar programas de investigación. Eso para mí no es rural. Oiga, eso sería uno de los elementos para todo este programa ahora de transformación rural, de los acuerdos de paz, porque es la manera de llevar servicios de salud inmediatos. Yo soy partidario de imponer la medicina rural con más fuerza. Y que sean todos esos rural, médicos sí, que salgan de la Facultad de Medicina, hacer una medicatura rural de 1 año o 2 años, si es posible, ¿sí? Para que el campo tenga porque más. allá les pagan un salario básico, sí, ¿cierto? Por favor. Y eso le da la oportunidad de llegar al campo. El médico, no, pero que forma mire, de conectarse con este país. Yo me acuerdo, cuando yo llegué a la medicatura rural, habían 3 personas importantes en el pueblo. El cura, el abogado y el médico. Y los 3 tenían que ver con la humanidad. Sí, eran. ¿Sí? El abogado atendiendo su problema, el médico humana, atendiendo su problema y el cura como asesor espiritual, de manera que hay que volver a eso. Es que el médico Entonces, eso es parte del desarrollo humanístico de la medicina. Eso es un tema que hay que darle cuando tengamos la oportunidad de hablar con los dirigentes, con el alcalde, con el presidente, etcétera, etcétera, hay que abrirle los ojos. De un impacto y un tema de decisión, de punto de decisión. No, pero ahora estamos cayendo en un error. El joven médico termina y ya está pensando en programas de investigación. No, piense primero. No, acabe de formar. Primero conozca este país, conozca conozca el país, conozca la medicina, conozca la sociología. La sociología, es que ese concepto es básico. Esto es un tema de la sociedad, la salud es social. Así es. Los pacientes hacen parte de un cuerpo social, interactúan. Así es. Sufren viven beneficios, pero también les afecta la salud, ¿cierto? Ese contexto social en el cual se desenvuelve el paciente es fundamental. Y eso nos enseña, eso se aprende ahí. Ahora, tecnología y medicina, que es un tema que se ha hablado. Resulta que el común de la gente piensa que la tecnología ha deshumanizado al médico. No, yo no pienso que sea la tecnología. Un poco de esa creencia. Yo no creo en que al contrario, la tecnología creo que lo humaniza más. Si yo tengo un diagnóstico radiológico instantáneo, si yo tomo una foto de mi paciente instantáneo, gracias a la tecnología, lo que estoy es teniendo elementos para mostrárselo más rápido al paciente. El computador me permite hacer una historia clínica, pero mirando los ojos del paciente. Mirando los ojos. Hay unos que no se levantan la cabeza y hablar con el paciente, o escucharlo y después escribir. Y le da más tiempo para hablar con el paciente. Pero si tú mañana, Juan Manuel, me pides copia de tu historia clínica, con un clic yo lo saco. Esa tecnología es buena. Entonces no es la tecnología la que ha deshumanizado al médico. Vale el punto. No, el médico para mí está deshumanizado por 2 cosas. Primero, porque no tiene formación humanística y tiene que buscarla, leer literatura, lo que tú quieras leer, los autores que quieras, hablar de política, hablar de los problemas del agro, aunque uno no los conozca. Todo eso hace parte de la formación humanística. Y lo otro es que el sistema médico tiene que darle más tiempo al médico. Sí. Y tiene también que pagarle mejor, para que ese médico con cariño se quede trabajando ahí, porque tampoco se trata de tener una anacoreta. No se trata de eso. Y acaba haciendo el trabajo por hacerlo y buscando a ver dónde puede redondear y completar Ojo, ingresos. usted que se mueve en las aguas políticas, ¿sí? Con entrevistas, hay que darle fuerza a la medicina rural. Sí. Por ahí oí decir que los gobiernos están intentando acabar con la medicina rural. Exactamente lo contrario. Oiga, vamos a hacer una campaña con esa cosa. No, hay que darle impulso a la medicina rural. Todo lo contrario, es que lo que tuvo, es que yo empecé en medicina, me acuerdo, en 1960 y pico, y era un año de medicina rural en la Universidad de Antioquia.
Y los tipos llegaban, los médicos llegaban con una experiencia y llegaban crecidos humanamente. Salieron los bobitos y volvieron crecidos con ese año de inmersión en la realidad rural colombiana. Punto 1. Y punto 2, como corolario a esta charla, hay que estar al nivel del paciente. Sí. Entenderlo, mirarlo, comprenderlo, sí, de tú a tú. Y mirarlo de tú a tú y tener la oportunidad de intercambiar. Y respetarlo, ¿cierto? Respetar su condición humana, claro que sus problemas, su angustia, su esperanza. Es que todo eso, una vez va donde uno me dice, este señor le valió huevo que hubiera estado acá. Así es, ¿sí? Así es. Oiga, ya. Magnífico. Gracias.